Con el permiso de la mesa directiva. Uno de los temas más importantes que preocupan actualmente a millones de ciudadanas y ciudadanos que forman parte de la clase trabajadora mexicana es el relativo a la pérdida del poder adquisitivo de su ingreso salarial. México es hoy un país de grandes contrastes y desigualdades sociales. Casi la mitad de la población enfrenta algún nivel de pobreza. Esta vulnerabilidad en la población trabajadora está asociada a la implementación de políticas económicas que durante sexenios han beneficiado solo al gran capital y no a la clase trabajadora de nuestro país, impidiendo tener un mejor ingreso salarial. Si bien se ha destinado miles de millones de pesos en programas sociales de corte asistencialista, su objetivo no ha sido superar la pobreza, sino más bien seguir manteniendo a millones de personas en la pobreza. La pobreza creció 58% en los últimos 42 años. Es indiscutible que no hay mejoras para los mexicanos y el ingreso dejó hace mucho de ser suficiente. Para dar cuenta de ello, el incremento anual en el salario no ha rebasado el 4% desde hace muchos años. Por ese motivo, desde este año, 102 millones de personas en México no pueden acceder a comprar la canasta básica que se establece a nivel constitucional. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, México es el único país de América Latina donde el salario mínimo está por debajo del umbral de la pobreza. Este mismo organismo señala que en México 2 de cada 5 trabajadores, es decir, el 40% de la población, perciben como máximo 2 salarios mínimos, por lo que la realidad de México contrasta con la experiencia de otros países. Asimismo, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, que por cierto hoy se vanagloria de decir que México va muy bien, ha señalado que México es el país con el salario mínimo más bajo de los países que integran ese organismo. Cabe destacar que ambos organismos han concluido que la pérdida de poder adquisitivo real del salario mínimo en México se encuentran entre un 75 y 79% entre los últimos 35 años. Lo anterior resulta de gran relevancia, pues en nuestro país existe un sector poblacional de aproximadamente 7 millones de personas que cuentan con un ingreso de hasta un salario mínimo. Es decir, aproximadamente el 13% de la población ocupada, de la cual 50.3% son trabajadores independientes y 45.63% de trabajadores subordinados, de los cuales la mayoría no cuenta con seguridad social. Sabemos que esta reforma no va a venir a solucionar los grandes problemas que existen en nuestro país, que si no existe la vocación democrática para cambiar la política económica que ha permitido que existan tantos millones de pobres en nuestro país, esta reforma simple y sencillamente no será suficiente. Pero es importante destacar que a partir de esta reforma no habrá más pretextos. El Ejecutivo Federal y particularmente la Comisión Nacional de Salarios Mínimos tendrá que tomar un análisis de manera diferente y no utilizar el tema de los salarios mínimos identificados con otro tipo de medidas, pues es a partir de esta reforma que precisamente queda separado ese tema. Y por eso es fundamental que finalmente haya avanzado la reforma y que hoy demos un paso en materia de desindexación de salario. Sin embargo, es momento de exigir la rendición de cuentas, particularmente que venga a comparecer a esta soberanía el titular de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y explique
si el 2.9% autorizado de aumento al salario mínimo es posible, no que los mexicanos puedan vivir con él, sí es posible que él pudiera vivir con un salario mínimo al que solo se le aumentó el 2.9% para este año. Muchas gracias y felicidades por esta reforma.